Vamos a iniciar una serie de reuniones con el tema de las ideas políticas. Es un tema muy extenso y hoy vamos a tratar, este es el libro, yo le mostré la semana pasada, este es el libro físico, este es el libro físico y este es el libro digital. Quiere decir, este libro está en las dos versiones, la versión física y la versión digital. Lo que vamos a tratar, primero nos vamos a situar bien en el espacio que nosotros vamos a tratar y el tiempo. Quiere decir, vamos a estar tratando temas de Grecia, ese es el lugar. Y vamos a hablar más o menos cerca de 450 años antes de Cristo. Quiere decir, de ahí no nos vamos a salir de eso que vamos a hablar. Y vamos a hablar de dónde vienen las ideas políticas. Y en esto vamos a hablar sobre los filósofos griegos. Siempre hubo política, siempre hubieron ideas, pero ideas políticas ya como la conocemos ahora, como se ha conocido en el transcurso de la historia, comienza con los filósofos griegos. Entonces, bueno, situarnos qué había, qué era lo que sucedía. Grecia, en esa época, era un país muy desarrollado, especialmente en el orden intelectual. No se conocía, América no había sido descubierta, se conocía más bien Europa y parte de África, porque no habían aviones, no habían barcos como conocemos ahora, no habían comunicaciones. Y bueno, lo que nosotros conocemos fundamentalmente es la historia de Europa. ¿Qué hacían los griegos? O sea, los griegos eran expertos en matemáticas. Toda la matemática que nosotros sabemos viene de Grecia. Todo eso de aritmética, de sumar, de restar, de todo eso viene de Grecia. Fueron los griegos los que se especializaron en las matemáticas. Pero además de ellos se especializaron en astronomía. Veían el cielo, veían las estrellas, conocían. Y ellos fueron los que le pusieron los nombres a los planetas. Y tenían varios dioses. No había un solo dios. Ellos fueron antes de Cristo. Entonces, ellos tenían un dios para la lluvia, un dios para el agua, un dios para el mar. Y todos esos dioses, ellos lo adoraban y hacían tributos a esos dioses. Los planetas, todos los nombres de los planetas que nosotros conocemos, ellos le pusieron los nombres de los dioses. Quiere decir que cada uno de los planetas que nosotros conocemos hasta ahora fueron los griegos los que lo bautizaron y lo bautizaron con el nombre de sus dioses. Como ellos eran matemáticos, los meses del año en esa época que estamos hablando, los años no tenían 12 meses como tenemos ahora. Los años eran de 10 meses. Y ellos, como eran matemáticos, entonces a cada mes le pusieron un número. Quiere decir, enero era 1, febrero 2, así, naturalmente en su idioma. En el castellano no se entiende mucho, pero cuando nosotros llegamos a septiembre, sabemos que septiembre quiere decir 7, que octubre quiere decir 8, que noviembre quiere decir 9 y que diciembre quiere decir 10. Entonces ellos lo bautizaron. Fueron después los romanos los que agregaron julio y agosto, pero esos meses no existían en la época que estamos hablando. Asimismo, los días de la semana fueron los griegos los que lo bautizaron y le pusieron a los días de la semana los nombres de sus dioses y de sus planetas. Por eso el lunes es la luna, el martes Marte, el planeta Marte, el miércoles Mercurio, el jueves Júpiter, el viernes es Venus, el sábado es Saturno y el domingo es el Sol. Los que saben un poco de inglés saben que en inglés
domingo se dice Sunday, quiere decir día de sol. Entonces, los griegos se especializaron fundamentalmente por las matemáticas, por la astronomía y por la diversidad de dioses que tenían. Dentro de esos griegos apareció uno que se llamó Sócrates, que Sócrates era diferente a todos los anteriores. Y él decía, todo eso de la matemática, todo eso de la astronomía y de los dioses está bien, pero vamos a estudiar al hombre, a la persona. ¿Por qué piensa? ¿Por qué hay inteligencia? ¿Por qué la gente lucha y tiene ideas? Entonces, Sócrates fue, digamos, el hombre más inteligente que hubo en esa época. Su lema es, solo sé que no sé nada, pero lo sabía todo. Y Sócrates enseñaba con un método diferente al que nosotros tenemos la costumbre o la tradición de enseñar. Normalmente el maestro enseña y explica. Sócrates era diferente. Sócrates preguntaba y en base a la respuesta que le daban los discípulos o los alumnos, entonces él llegaba a una conclusión. Eso se llama el método socrático, que no es de explicar para que el otro entienda, sino oír a la persona que él va a explicarle para después darle la explicación. Sócrates fue un hombre inteligente, no escribió nada, no hay nada escrito por Sócrates, como tampoco hay nada escrito por Cristo. Entonces, sus ideas despertaron mucho interés y tenía muchos alumnos. Era un hombre pobre, feo, no tenía mucho atractivo, pero él pasaba su tiempo debajo de un árbol o dando clases, cada vez grupos, especialmente trabajando con los jóvenes. Era rebelde en sus ideas y él se oponía a la mayoría de las cosas que hacía el gobierno. Por ejemplo, Grecia participó en una guerra. Esa guerra hubieron muchos combates y ganaron la guerra. Sin embargo, los generales que dirigieron el ejército griego fueron condenados porque una embarcación tuvo problemas, se accidentó y ellos no fueron a socorrerlo y mataron a todos los que iban en esa embarcación. A pesar de ganar, los condenaron a ellos. En esa época, la condena era tomar un veneno que se llama la cicuta. Entonces lo obligaron a tomar la cicuta a eso. Sócrates defendió a esos militares y dijo que si ellos se hubieran devuelto a recoger los otros, es muy posible que hubieran perdido la guerra. Y tenía una posición diferente a la que tenía el gobierno de esa época. Entonces, bueno, a él lo obligaron a tomar la cicuta, que era, digamos, la condena más fuerte, y murió Sócrates. Pero Sócrates, sus discípulos eran personas que tuvieron mucha preparación por parte de él, y dentro de ello hubo uno que era el más adelantado, que se llamó Platón. Platón fue la persona que escribió todo el pensamiento de Sócrates y escribió muchos libros. Hay que saber que en aquella época no era como ahora, eso era en cuero que se escribía, era un sistema muy diferente al que nosotros tenemos ahora, era muy difícil escribir, pero Platón en todas sus obras él decía, Sócrates dijo tal y tal cosa, y ponía en boca de Sócrates todo el pensamiento socrático que conocemos ahora. Y Platón fue el discípulo más aventajado, escribió muchas obras en todo eso y fundamentalmente la vida, las ideas de su profesor, que fue Sócrates. Platón escribió una obra que se llamó La alegoría o el mito de la caverna. El mito de la caverna es lo que da inicio a lo que llamamos las ideas políticas. Él más o menos escribió, es muy largo, pero lo voy a sintetizar.
O sea, había un grupo de personas, de hombres, que estaban amarrados, encadenados desde que eran jóvenes. Vivían amarrados, le daban comida, ellos oían murmullos de personas hablando, ellos pasaron su vida así. Un día uno de ellos logró salir, escapar, y vio que de fuera habían otras cosas. Había noche, había día, había gente caminando, todo eso, y fue a hablar con los amigos y le explicó lo que era el mundo real, no el mundo que ellos conocían solamente encadenados. Platón hace una explicación y dice lo siguiente: las personas humanas tenemos 5 sentidos. Esos 5 sentidos lo tienen también los animales. Y hay animales que tienen el sentido de la vista más agudo que el de humano. Otros corren más, otros comen más. Y lo sensorial, quiere decir los sentidos, solamente no basta. Hay que ver otras cosas. Quiere decir, si nosotros solamente actuamos por los sentidos, entonces estamos como los esclavos en la caverna, que ellos comían, ellos tenían el tacto, ellos veían, ellos olían, pero estaban encadenados. Entonces, nosotros estamos encadenados si solamente trabajamos con lo sensorial, los sentidos. Entonces está la inteligencia, que no está en los sentidos. Lo que él llama lo sensorial, los sentidos, pero hay otra cosa más profunda que no se ve, que no es, que es lo que distingue al hombre. ¿Qué distingue al hombre de los animales? Las ideas, la inteligencia. Entonces, Platón trabaja con eso para explicar lo que es la inteligencia, de dónde vienen las ideas, y dentro de eso habla de las ideas políticas. Él escribió un libro que se llama La República. Parece contradictorio, pero nosotros vivimos en la República Dominicana y pocos conocen qué es la República. Entonces, una obra de Platón donde él da a explicar cómo es el Estado, cuáles son las clases sociales, cómo deben haber gobernado los estados, qué papel juegan los reyes, los filósofos, los soldados y la población civil, que era lo que él distinguía, digamos, las 4 clases sociales que había en esa época. Hay que saber que la palabra política viene de polis, o sea, la polis era la sociedad. La polis quiere decir varias cosas. Si hay una persona que es un policía, quiere decir es una persona que actúa en muchos terrenos diferentes. Si nosotros tenemos una clínica, por ahí una policlínica, la policlínica quiere decir que además de la clínica tiene otros servicios, otras tareas. Quiere decir, es vario. Entonces la palabra política viene de polis, digamos que era en aquella época la sociedad. Entonces, ¿cómo se organiza la sociedad? La sociedad no la organiza la religión, ni el deporte, ni el arte, ni la cultura, sino la política. Es la que organiza, la que establece cómo se hacen las leyes, cómo se gobierna, cómo hay personas que son súbditos gobernados y otros que son gobernantes. Platón es, según dicen muchos, quizá más inteligente que el mismo Sócrates, porque él escribió y escribió muchos libros y muchos textos. Y, por ejemplo, se habla el amor platónico, que uno dice, bueno, ¿y qué tiene que ver Platón con el amor? Bueno, él escribió un tratado sobre el amor y lo que él define se llama un amor platónico. No es el amor normal que nosotros conocemos de pareja, sino más profundo que eso. Platón creó lo que él llamó la academia. Entonces, la academia es lo que después se llamó universidades. En esa época no existían las universidades. Entonces, la academia, digamos, era el Instituto Superior de Educación. Entonces, Platón tenía todos sus métodos de enseñanza, de educación. Quiere decir que Platón
era para preparar a intelectuales políticos fundamentalmente. Platón, discípulo de Sócrates, entonces es un gran personaje. Pero Platón tuvo un discípulo que se llamó Aristóteles. Entonces, nunca en la vida, en la existencia de la humanidad, han existido tres personas tan inteligentes que uno era profesor de otro y ese era profesor de otro. Eso no ha existido en ninguna parte del mundo. Tres personas tan completas. Todo lo que nosotros estudiemos, tenemos que ir a Sócrates, a Platón y a Aristóteles. Entonces, Aristóteles creó lo que se llama todavía el liceo. El liceo, muchos aquí nos conocemos todavía, existen los liceos secundarios. Entonces, él no creó la academia, porque ya eso lo había creado Platón, sino él creó el liceo. Y el liceo en aquella época era más o menos parecido a una academia. Pero él tenía sus propios métodos. Aristóteles fue profesor cuando era joven del que llegó a ser Alejandro Magno. Él fue que durante 5 años lo educó, lo preparó, y el que ha leído la historia de Alejandro Magno sabe que es un gran personaje de la historia que conquistó casi toda Europa. Y Aristóteles fue el que educó a Alejandro Magno. Una de las cosas que Aristóteles se distingue de otros es que él explica muy claramente que el saber, el conocimiento es adquirido por los estudios. No se nace inteligente. Eso se va adquiriendo a través de los estudios. Y Aristóteles creó, mejor dicho, publicó un libro que se llama La Política, para explicar todo lo que tiene que ver con las ideas políticas. Quiere decir, cuando nosotros hablamos de ideas políticas, tenemos que irnos a la República de Platón y a Política de Aristóteles. Son los dos libros que hablan de las ideas políticas, que hablan de qué es la ética, qué son los principios, qué son los valores de la política, de las ideas políticas. Y él fue el primero que creó una gran biblioteca de Aristóteles. Además, Aristóteles fue el que clasificó todas las ciencias. Quiere decir, fue el que clasificó los tres reinos, el reino animal, el reino vegetal y el reino de las personas. Y él fue el que creó, decir, esto corresponde a ético, esto corresponde a política, esto corresponde a historia, esto corresponde a esto. Quiere decir que Aristóteles fue un hombre muy organizado y tenía su teoría política. Él decía que la observación de la realidad es lo que trata la sociedad. Yo, por ejemplo, soy aristotélico porque yo sigo las ideas de Jacques Maritain. Y Jacques Maritain era un filósofo francés que llevaba el pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Entonces, Santo Tomás de Aquino fue la persona que elaboró lo que llamamos el tomismo, el método de enseñanza de la doctrina cristiana. Y él fue el que introdujo a Aristóteles dentro del cristianismo. Muchas de las cosas que nosotros conocemos en el cristianismo vienen de Sócrates y vienen de Platón, de las ideas de ellos que ellos escribieron. Pero ellos eran antes de Cristo, no podemos decir que ellos eran cristianos, porque ellos vivieron 300 o 400 años antes de Cristo. Entonces, San Agustín tomó el pensamiento de Platón y lo puso en la doctrina cristiana, y Santo Tomás de Aquino tomó los principios de Aristóteles o parte de los principios, porque tanto Platón como Aristóteles escribieron muchas cosas paganas, no eran escritores cristianos, pero San Agustín y Santo Tomás entonces introdujeron en la doctrina cristiana, en los principios, muchas de las teorías de Platón y de Aristóteles. ¿Por qué comenzamos con estos personajes? Porque vamos a estudiar este libro de las ideas políticas y tenemos que saber de dónde vienen las ideas políticas. Todo lo que nosotros tratamos ahora de la democracia, de la teocracia,
Todo eso viene del pensamiento de Platón y de Aristóteles. Ellos fueron los que con las ideas de Sócrates elaboraron todo lo que nosotros conocemos ahora como ideas políticas. Entonces, esto, digamos, lo de esta noche es una introducción a las ideas políticas, comenzando por donde debe ser el principio. Todo lo que nosotros estudiemos, vamos a caer en Sócrates, en Platón y Aristóteles. No importa lo que tú estudies. Puedes estudiar matemática, puedes estudiar filosofía, puedes estudiar historia. Tienes que ir, esos son los maestros. Y en ideas políticas hay que partir de los maestros. Los dos libros fundamentales, La República de Platón y La Política de Aristóteles. Ellos son los que han establecido todo lo que nosotros ahora conocemos, si hay gobierno, qué tipo de gobierno son, si hay militares, cuál es el papel de los militares en la sociedad. Naturalmente, estamos hablando 400 años antes de Cristo, no estamos hablando en la época moderna, porque en aquella época era otra cosa. Pero en base a ideas, las ideas políticas vienen de Sócrates, Platón y Aristóteles. Esos son los tres maestros. Entonces nosotros después en otras reuniones, ejemplo, vamos a hablar, por ejemplo, sobre las prédicas de Cristo. Cristo tenía ideas políticas, no era un político. Las ideas de San Agustín y la ciudad de Dios. Vamos a hablar sobre Maquiavelo, que fue un político también, que puso un estilo, Tomás Moro con la utopía, y vamos así sucesivamente ir tratando, digamos, desde un punto de vista cronológico, para no saltar etapas, todo lo que tiene que ver con las ideas políticas. Entonces, yo tengo ese libro, que está en la versión física y en la versión digital, sobre las ideas políticas. Yo con esto termino mi introducción y me gustaría ahora oírlo a ustedes hablando sobre estas ideas políticas. ¿Quién quiere hablar? Vamos, si no, yo digo quién habla. ¿Quién quiere hablar? Yo voy Adelante, doctor. Ok. Usted planteaba San Agustín. Y me recuerda a mí que San Agustín, usted sabe que San Agustín en la primera, antes de ser canonizado, era no constituto, sino más bien que era un mundano, en realidad. Y cuando se estaba muriendo, se arrepintió y se convirtió, e inclusive llegó a ser, ok, santo. Pero San Agustín planteaba de que veía la sexualidad como pecaminoso, enfocándose de que él decía que para tener una relación no había que tener un ambiente erótico del quejido, ni mucho menos. O sea que desde ese punto de vista, como usted me dijo que él era no discípulo, sino más bien que se inspiraba en Aristóteles. Entonces, a mí le pregunto yo a usted si en realidad San Agustín era empírico. No estamos tratando San Agustín, estamos tratando Sócrates, Platón y Aristóteles, para que no nos desviemos. Yo le dije que en otra reunión vamos a hablar de eso. Ok, pero usted mencionó a San Agustín esta noche. Sí, sí, que vamos a tratar de eso en una próxima reunión. Entonces esa pregunta yo la voy a reservar para cuando se trate sí, de San Agustín. ¿cómo no? ¿Está bien? Sí, sí, con mucho gusto. Okay. Pero quisiera que nos centráramos a los filósofos griegos, porque San Agustín era africano, no era griego. Ok. Bueno, ¿quién quiere hablar de las ideas políticas, los filósofos griegos? Déjeme preguntarle una cuestión ahí sobre Sócrates. Sí. Sócrates, usted sabe que fue muy atacado. Inclusive, como dicen, cuando él decía, yo solo sé que no sé nada y conócete a ti mismo, quiso, por lo menos, como dicen, dominar a su adversario
planteándose, porque la idea de que tenían su adversario era, como dicen, hacerlo quedar, de mentirle todo su planteamiento. Entonces, inclusive fue víctima de eso, porque inclusive murió con la cicuta, como se registra en la historia. Entonces, era que Sócrates en realidad era enemigo del sistema que llevó la peor parte, o fue víctima de la misma contradicción. Bueno, Sócrates buscaba la verdad y la filosofía es la ciencia para buscar la verdad a través de la razón. Por ejemplo, Platón dijo en una ocasión, yo soy discípulo de Sócrates, pero para mí la razón fundamental es buscar la verdad. No es buscar a Sócrates, sino la verdad. Entonces, la filosofía es la ciencia que estudia la verdad a través de la razón. Entonces, Sócrates fue el que inició eso. Él no escribió nada, todo lo escribió Platón a nombre de él. Pero eso es el punto de partida. Esa es la filosofía en todas partes del mundo. La filosofía que buscar la verdad a través de la razón. Hay algunos que dicen, no, no es de la razón. Por ejemplo, hay uno que decía, no, es la intuición. Y hay una escuela de eso, inclusive aquí hay un movimiento literario que se basa en la intuición. Y en muchas partes hay eso. Pero lo que Sócrates comenzó, digamos, a buscar, es decir, ¿qué es la filosofía? Es buscar la verdad por medio de la razón. Entonces tiene que ser algo razonable, no ideal, sino razonable. Y buscar la verdad. Por eso encontró, chocó con él. ¿Por qué? Porque dicen, cuando yo era pequeño, la primera cosa que yo leí de Platón era un pensamiento muy breve que decía, no creas todo lo que dice el gobierno, ni tampoco lo que dice la oposición. Y eso ha sido permanente en todo el mundo y en todo. Todo lo que dice el gobierno no es verdad. Todo lo que dice la oposición no es verdad. Y eso lo dijo Platón 400 años antes de Cristo. No se refería aquí o allí, sino los gobiernos no dicen toda la verdad. Y un filósofo, entonces, por eso los filósofos casi nunca entran en los partidos políticos, porque tú no puedes encontrar la verdad a través de los partidos políticos. Ahí se dice de todo, verdad, media verdad y mentiras. Entonces, bueno, nosotros tenemos que estudiar a Sócrates, tenemos que estudiar a Platón, tenemos que estudiar a Aristóteles, porque esos son los maestros, los clásicos, que en todas partes del mundo, no importa el pensamiento ideológico que usted tenga, no importa lo que sea, va a caer en ellos, en eso, uno de esos tres, en Sócrates, en Platón o en Aristóteles. Y nunca en el mundo, en la humanidad, han existido tres personas tan inteligentes, tan coherentes, y uno discípulo de otro y el otro discípulo del otro. Eso no ha pasado en ninguna parte. Usted sabe que siguiendo con esa misma línea, Sócrates tenía un amigo y le dijo, yo te voy a hacer un cuento de otro amigo que en común que tenemos. Y Sócrates le dijo, dime una cosa, ¿tú estás seguro que lo que tú me vas a decir es verdad? ¿Tú estás seguro que lo que tú me vas a decir no importa a nosotros, nos afecta? Sí, ¿Tú estás seguro que en realidad le está haciendo daño con eso a la sociedad? Dice el señor. No. Dice, pues no me diga no me lo nada. sí. Esa idea de Sócrates, sí. Sí, Hay exactamente. muchas anécdotas. Lo que repito es que Sócrates, él no escribió nada, Okay. pero nosotros conocemos a través de Platón y de sus discípulos todo. Como decir, Cristo no escribió nada. Todo lo que nosotros conocemos es lo que escribieron los discípulos de él. Quiere decir, el nuevo evangelio es lo de lo que escribieron los discípulos sobre él, pero él no escribió nada. Sócrates tampoco escribió nada. Entonces, el escribir tiene esa importancia que usted puede llevar a otras generaciones el pensamiento o las ideas de una persona que no escribió nada. Y son dos personajes muy importantes. Y cuando nosotros hablamos sobre escritores, bueno, pero hay gente que son tan importantes y no escribieron nada.
¿Y cómo no escribieron? Pero dejaron sus discípulos que escribieran eso. Nosotros, por ejemplo, en el cristianismo, cuando leemos algo de los discípulos, decimos, palabra de Dios. Bueno, pero esos fueron los discípulos de Cristo que escribieron eso. Quiere decir que no fue Dios que escribió en el nuevo evangelio, sino los discípulos de Cristo. Y todo lo que nosotros conocemos de Sócrates lo escribió Platón y lo escribió a nombre de él o poniendo en boca de él muchas cosas, porque fue discípulo y pasó 20 años estudiando con Sócrates. Antes los discípulos no es como ahora, de primer curso, segundo curso, tercer curso, no había nada de eso. Sino tú eres mi discípulo y es discípulo para siempre y para todo. No es para clases, si tú eres discípulo de matemáticas solamente o de tal cosa, no, discípulo para toda la vida. En esa época, que no habían escuelas, no habían aulas, no había nada de esa cuestión, sino tenían. Sócrates era muy pobre y Platón ya tenía estructura porque hizo el liceo y el liceo, digamos, era la academia, ya la academia, digamos, era un local donde iban gente a estudiar, como llamamos ahora, presenciales. Pero son tres personas muy importantes. Yo siempre he tratado de todo lo que yo leo o estudio algo, ver cuál es el criterio de ellos. Porque esos son gente, yo no me explico cómo tenían una inteligencia tan amplia, tan completa, porque de todas las cosas que hay, ellos escribieron algo, dijeron algo, pronunciaron algo, sentenciaron algo. Naturalmente, en aquella época no, digamos, se vivía salvajemente, podemos decir. O sea, no había electricidad, no había transporte, no había aviones, no había nada de las cosas de ahora, porque alguna gente a veces quiere juzgar a esas personas con los criterios de ahora. Ellos no son de ahora. Ellos vivieron en una época muy difícil, 400 años antes de Cristo. Imagínate cómo es la cosa. ¿Alguien más quiere hablar? Bueno, si nadie más quiere hablar, quiero decirle que para la próxima semana, entonces vamos a tratar sobre 4 personajes. Primero, no vamos a decir el pensamiento político, sino las prédicas de Cristo en lo político. Vamos a hablar de San Agustín, de Tomás Moro y de Maquiavelo. Son 4 personajes que han influido mucho en las ideas políticas, porque lo que estamos hablando no son biografías, sino ideas políticas. Entonces son gente con distintas ideas políticas. Agradezco la participación, especialmente del doctor Cristian, y nos vemos. Quería informarle que el lunes vamos a comenzar un curso sobre adultos mayores y pensionados, y que seguimos en estas reuniones los miércoles. Los lunes comenzamos el lunes pasado a hacer una reunión de adultos mayores. Si alguien conoce algún adulto mayor que quiera participar. Eloy participó, pero comenzó y no se vio. Se fue la luz, se fue el celular y se fue todo y no pudo participar bien. Así es que nos veremos. Están invitados para los lunes. Ahora los lunes tenemos reunión especial de adultos mayores, personas de más de 60 años. Y los miércoles continuamos el próximo miércoles. Entonces vamos a continuar sobre ideas políticas y vamos a hablar de esos personajes. Cristo, San Agustín, Maquiavelo y Tomás Moro. Señores, buenas noches. Que tengan feliz noche.